Una pulsera azul para quienes padezcan trastornos del espectro autista. Esta fue la idea de la mamá de un niño con autismo que obtuvo su réplica, fue escuchado en la Cámara de Senadores y de hecho tuvo media sanción. Pero se trata de un proyecto complejo que ha generado algunas críticas. En Rosario, por ejemplo, manifestaron algunas críticas desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, y aquí también tuvo su réplica en el Colegio de Psicólogos de Santa Fe, que manifestaron que no fueron consultados acerca de este proyecto de ley. El proyecto de ley del senador Baucero, que obtuvo media sanción en la Cámara Alta y que autoriza el uso de la cinta azul a modo de pulsera para niños con autismo, tuvo rechazos y críticas de varios sectores. Desde el Colegio de Psicólogos de Santa Fe sostienen que esta decisión estigmatiza a los niños con este trastorno y atenta contra el paradigma de derechos humanos. Una pulsera identificatoria que diga soy autista, llama al 911. Hay varias cosas para ver al respecto. Una, el soy, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que define a ese niño? Lo define que es autista, digamos. Los niños son muy sensibles a cómo son vistos por el otro, digamos, sobre todo por el otro más significativo para ellos. Entonces, un niño puede ser visto como quien se llama igual que su abuelo, o como quien tiene los mismos ojos que la tía, o quien es hermano de fulano, o amigo de mengano. Digamos, hay mucha manera de adjetivar a un niño y de definirlo. No nos parece que el modo mejor de definir a un niño sea justamente a través de un diagnóstico, que además es un diagnóstico complicado, digamos, porque el diagnóstico del espectro autista, justamente hace años, antes se lo llamaba TGD, digamos, a los niños, ¿no? ¿Por qué se cambió ese diagnóstico? Se cambió con la finalidad de que abarque más cantidad de niños, porque se hizo en un momento donde se quería se quería instalar la idea de que había una epidemia de autismo a nivel mundial. Entonces, para poder instalar esta idea, se cambió el diagnóstico al espectro autista, que es más abarcativo, que implica niños que con menor cantidad de síntomas que definieran el cuadro y con menor cantidad de frecuencia de la aparición de estos síntomas, pudieran acceder a este diagnóstico. Con lo cual tenemos un universo grande de niños con este diagnóstico y de niños que a lo mejor tienen menos en común con otro niño del mismo diagnóstico que a lo mejor con cualquier otro niño que no tiene diagnóstico. En cambio, acá los pone como un grupo homogéneo, que además ninguno va a saber qué hacer en la calle, todos se van a perder. Usted sabe que además es de uso obligatorio la pulsera, lo cual es terrible. Hay padres que se oponen a esto, porque en realidad piensan como pensamos nosotros, que atenta contra el poder pensar el niño en su individualidad, en su singularidad. Y además, algo que me parece muy importante que deberían tener en cuenta los legisladores, es que están legislando en contra de toda la normativa, ¿no? Como la ley de salud mental, como los derechos de los pacientes a la privacidad, como los derechos de los niños, las convenciones internacionales de derechos de los niños, los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, están legislando a contramano de todo esto y sin haber consultado a la gente que tiene para decir al respecto. Claro. Nosotros nos enteramos, como pasó en su momento también con la ley de autismo, que también la sacaron entre gallos y medianoche, hacía fin de año, muy apurado, que había que aprobar todo. Nos enteramos cuando ya tenía media sanción. Esto es incomprensible.